Bien, vamos a comenzar entonces. Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a todos los que han podido ingresar a esta plataforma de Zoom, a los 97 participantes y hasta el momento a los 26 que nos acompañan a través del Facebook Live. Un saludo muy grande, otro día más de cuarentena. Entonces, este viene siendo el cuarto día de charla de Webinar Perú. Mi nombre es, soy la doctora María José Ceballos y soy parte del equipo de Webinar Perú, los cuales somos un grupo de profesionales que estamos organizados para poder darles un alcance de capacitación en todo este tiempo que nos tiene la pandemia a cada uno en casa un poco aislados, ¿no? Y más aún en temas de medicina equina, que viene siendo el rubro que nos interesa y estamos aquí compartiendo eso, ¿no? Un mismo interés. El día de hoy nos toca hablar un poquito acerca sobre, el tema de hoy es el manejo médico del atrapamiento nefroesplénico mediante el uso de la adrenalina. Y de esta forma quiero darle la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, que creo que todos pueden observar en la pantalla, que es el doctor Cristian Guerrero. Él es el médico veterinario jefe actualmente del Hospital de la Clínica Equina SA. Es un profesional egresado de la Universidad Nacional de Colombia, específicamente. Él es un amigo muy querido de Webinar Perú. Él estuvo acompañado con el doctor Alejandro el año pasado, a mediados de octubre, brindándonos un curso acerca de ecografía. Entonces él tiene incluso un libro publicado acerca de la guía ultrasonográfica abdominal por el método FLASH. Entonces, de esta forma quiero darle la más cálida bienvenida a nuestro ponente y darle el play de honor para que pueda empezar. Doctor, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Nunca me habían presentado así, ni con mi familia. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación de Webinar Perú, del doctor Ellinson, de todo su equipo de trabajo, muy buenos amigos, muy buenos recuerdos. Y bueno, el tema de hoy es un tema bastante interesante, ya que en la mayoría de los casos el atrapamiento nefroesplénico se ha considerado como una patología de resolución quirúrgica, con todos los agravantes que conlleva un procedimiento quirúrgico, ¿no? Los riesgos del mismo, el periodo de recuperación, la parte económica por parte del propietario, la parte atlética por parte del paciente. Y a partir del 2014, de la mano de colegas acá en la clínica, empezamos a trabajar este método, este protocolo de manejo médico mediante el uso de adrenalina en infusión, con unos muy buenos resultados, con unos periodos de hospitalización muy cortos, lo cual es beneficioso, primero, primordial, valga la redundancia, para el paciente y obviamente para el propietario. ¿Sonido bien? ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor, por nuestra parte estamos escuchando bien. En el chat nos confirman también que está todo bien. Puede continuar. Bueno, listo. Entonces arranquemos. El contenido de la charla, una breve introducción, tener en cuenta los factores predisponentes de esta patología, un breve resumen de la fisiopatología, del por qué ocurre esta patología, los métodos diagnósticos, vamos a hablar del tratamiento mediante el uso de la adrenalina y vamos a socializar un poco la estadística de los casos que hemos tenido en la clínica desde el 2014 hasta el 2019, falta actualizar los de 2020 y una breve discusión al respecto. En la introducción, como habló ayer el doctor Ellinson, la anatomía del caballo, que es uno de los factores de riesgo más importantes, o el más importante, para que se presente cualquier tipo de patología de este compendio que se conoce como síndrome abdominal agudo, ¿cierto? El caballo es muy bonito, es muy noble, es nuestra fuente de trabajo, pero anatómicamente está muy mal hecho. Y uno de los sitios críticos para que se presente síndrome abdominal agudo cólico es el colon, y sobre todo el colon izquierdo.
del cual queda libre, el cual está totalmente libre y permite que haya múltiples desplazamientos, siendo el más sencillo físicamente a la izquierda, un desplazamiento simple lateral a la izquierda, pero que puede generar un desplazamiento dorsal y generar una encarcelación o un atrapamiento en el ligamento nefroesplénico. Este es el famosísimo glass horse y ahí vemos cómo es que ocurre ese movimiento. Vemos ahí la flexura pélvica y como vemos cómo hace un desplazamiento hacia lateral y luego hacia dorsal, ubicándose entre el riñón izquierdo y el vaso. Y si se dan cuenta, va a generar también un aumento de tamaño del vaso, una esplenomegalia que más adelante discutiremos al respecto y por qué resulta muy importante este fenómeno, que obviamente se da porque mecánicamente lo que va a hacer el colon es ubicarse en el vaso, hacer una obstrucción mecánica de su flujo sanguíneo y por ende el vaso en un mecanismo compensatorio debido a todo el estrés que se presenta en el órgano va a aumentar de tamaño generando la esplenomegalia. Ya aquí lo vemos detalladamente en imágenes, la imagen número 1, en la cual es la posición normal, ¿cierto? La posición dorsal, el riñón y el vaso, y ventral vamos a observar el colon izquierdo. Lo que vamos a tener inicialmente es un desplazamiento lateral. No todos los desplazamientos a la izquierda. Qué interesante. No todos los desplazamientos a la izquierda cursan con entrapamientos. ¿Sí? Puede haber simplemente un desplazamiento hacia la izquierda que corra el vaso hacia medial y no podamos ver el riñón. Pero en algunos casos va a haber un desplazamiento laterodorsal y es el que se ubica el colon a nivel del ligamento nefroesplénico. Vemos la vista lateral y vemos la vista posterior, como el vaso tiene un desplazamiento hacia medial. Cuando va a estar totalmente pegado a la pared, ese espacio lo va a estar ocupando el colon y además va a haber un aumento de tamaño del órgano. Factores predisponentes, el más importante, no solo para esta patología, sino en general, son alteraciones en la motilidad. ¿Por qué es tan importante esto? Generalmente cualquier proceso anómalo en el tracto gastrointestinal va a generar una alteración en la motilidad y la respuesta de esa motilidad ante ese proceso, ya sea obstructivo, en la mayoría de los casos, va a ser aumentar su peristaltismo, aumentar esos movimientos. Y en ese aumento de los movimientos se puede generar lo que se llama una motilidad errática y esa motilidad errática nos puede predisponer a que haya desplazamientos, independiente que sea a la derecha, a la izquierda, retroflexiones, etc. Obviamente ya cuando cursa un proceso ya más prolongado este incidente, hay una pérdida en la motilidad que también está muy relacionado con pérdida también electrolítica a nivel de calcio, que obviamente es muy importante en todo el proceso de despolarización de membrana y la parte de peristaltismo. La edad generalmente se da no hay una predisposición etaria desde el punto de vista edad, da normalmente en caballos adultos, hemos visto caballos de 4 hasta 25 años, 23 años, fue el más viejo que tuvimos, entonces la edad no es tan importante. La raza sí resulta un factor importante. Razas de grandes como caballos pura sangre, W, tienen mayor predisposición a presentar esta patología debido a que tienen una cavidad abdominal mucho más amplia con respecto a razas como el criollo colombiano, que es un caballo pequeño, ¿cierto? Entonces la raza sí es un factor importante. Y como en cualquier evento de síndrome abdominal agudo, cambios en la dieta, aspectos nutricionales y una disminución en el consumo de agua se consideran como factores predisponentes a esta patología. Llegamos a la parte más divertida de toda presentación, que es la bendita fisiopatología con todas sus flechitas, todos sus cuadritos. Aquí lo más importante es determinar como los factores de riesgo patológicos que pueden desencadenar a un atrapamiento nefroesplénico, un aumento en el consumo de carbohidratos solubles,
una disminución en el consumo de agua. Y un punto muy importante que hemos visto mucho acá en la sabana Bogotá, no sé ustedes en su experiencia, que es el consumo de heno de mala calidad. Generalmente está relacionado con heno de tipo Angleton, que es bastante grueso, es un material bastante grueso, muy fibroso, y que predispone a... Disculpe que lo corte, doctor. ¿Podría volver Sí, a compartir pantalla? Porque al parecer estamos teniendo un poco de dificultad para poder ver esta diapositiva. O sea, quiero o- compartir la pantalla y darla a compartir, por favor. ok, pero retrocedo. Me avisan si ya la ven. Ya está bien. Sí, 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 ya está. Sí, doctor. Pues se ve listo. raro, pero hay más o menos. Ahí ya lo logran ver bien. Está, me avisan. No, se ve sobrepuesta una diapo con otra y entonces Doc, si no, en todo caso podría salir de la pantalla y volver a ingresar la diapositiva. Creo que Ahí, sí, ahí está bien. ¿Ahí la ven? Perfecto. Ok, Sí. listo. Bueno, de nuevo, ahí ya. Sí, Doc. Perfecto. Listo. Entonces, retomando, hablando de la fisiopatología, tres factores muy importantes, como les hablaba, el aumento del consumo de carbohidratos solubles, una disminución del consumo de agua, el consumo de heno de mala calidad, especialmente tipo Angleton, no hay tanta complicación con el pangola, y esto va a generar varios efectos. Se determina que en este caso el punto gatillo, lo que determina esto, es una impactación, ¿cierto? Lo más común es que se presente a nivel de la flexura pélvica, por lo que hablaba el doctor Elinson anoche. Hay una disminución en la luz en ese sector, es el paso del colon ventral a colon dorsal. Entonces puede haber un proceso de impactación en la flexura pélvica que genere una alteración en la motilidad, como hemos hablado antes. El aumento del consumo de carbohidratos también va a generar una alteración en la población microbiana y esto también nos va a generar una alteración en la motilidad. Va a haber una excesiva fermentación, va a haber un aumento en la producción de gas, tanto por esa fermentación como por un proceso de impactación, y nos va a generar un proceso mecánico de restricción, ¿cierto?, de paso de ingesta y de gas, lo cual nos va a generar dolor. Ahora, esa alteración en la motilidad puede resultar en un desplazamiento de esa víscera y puede terminar generando un desplazamiento laterodorsal y generarnos el famoso cuadro de atrapamiento nefroesplénico, generando obviamente un proceso de distensión visceral de leve, moderada, severa, dependiendo del cuadro, y esto va a intensificar el cuadro de dolor. Entonces, tenemos una restricción mecánica, una obstrucción mecánica, más la distensión, es lo que nos va a evidenciar el dolor. Como diagnóstico, es muy importante en esta patología trabajar de la mano palpación y ecografía. En muchos casos, la ecografía como tal no resulta 100% sensible, ya vamos a hablar al respecto. Si ven ahí las imágenes, estas son la ventana nefroesplénica, la ubicación es caudal a la última costilla en el tercio dorsal del caballo, y observamos la imagen típica, lo que se debe ver normalmente en esa ventana. El vaso en posición dorsal, ventral a él, el riñón izquierdo. Si en un examen ecográfico ya vemos esa imagen, descartamos un posible diagnóstico diferencial, que en este caso sería un atrapamiento nefroesplénico. Si tenemos esta imagen, si logramos esta imagen, no hay ninguna complicación con respecto a atrapamiento nefroesplénico, ya tocaría ver el resto de las ventanas. ¿Qué pasa cuando encontramos ciertas anormalidades en esa ventana y qué tipo de anormalidades podemos encontrar? Lo primero es no observar el riñón. ¿Listo? Y ese riñón no se va a poder observar porque hay una víscera
que está ocupando ese espacio y no nos permite observarlo. Lo otro que podemos ver es el vaso desplazado hacia ventral. No lo vamos a ver en la posición dorsal normalmente, sino un poco hacia ventral. Encima de él vamos a encontrar víscera. Puede haber una, como observamos acá, en este caso podemos observar que hay como una especie, el vaso no se ve pegado a la pared, sino se ve un espacio ahí, que en este caso es líquido peritoneal, y posiblemente en la mayoría de los casos vamos a observar el vaso aumentado de tamaño. No tenemos estudios al respecto de cuál es la medición normal de un vaso y teniendo en cuenta la raza, que es un vaso normal para un caballo criollo colombiano, para un caballo silla argentina, para un caballo pura sangre, etc. Pero lo que sí es muy claro es que este vaso, que normalmente sería ver en esa ventana, en algunos casos se ve tan ventral y ocupa la línea media, la línea alba, y lo podemos ver tratando de buscar un punto para tomar líquido peritoneal y lo que observamos es el vaso. En algunos casos no podemos tomar líquido peritoneal porque el vaso está tan grande y tan ventral que no podemos tomar el líquido. Esto. Descartar. Aquí tenemos un video, bueno, el de la izquierda no corre, estén pendientes al video de la derecha, y aquí lo que vamos a hacer es observar, hacemos un recorrido desde dorsal hacia ventral, en la cual van a ver que hay una víscera con mucho gas, que no podemos ver el riñón, y el vaso no lo encontramos dorsal, sino lo encontramos en una posición de un tercio medio o ventral. Entonces, a mano izquierda está la víscera, a mano derecha observamos el vaso, aquí estamos hacia dorsal y mirando observamos el vaso, y está esa interfase, esa víscera que está posicionada sobre él y no nos permite ver el riñón, y el vaso está en una posición muy ventral. Ese podría ser un hallazgo típico de atrapamiento nefroesplénico. Ahora bien, en algunas otras patologías podemos no observar el riñón y no necesariamente es un atrapamiento nefroesplénico. Esas patologías puede ser un desplazamiento simple a la izquierda sin atrapamiento, puede ser una retroflexión de la flexura pélvica, puede ser un cólico timpánico en el cual hay tanta distensión por parte de la víscera que impide la visualización del riñón. Por eso para nosotros es muy importante el parámetro de la esplenomegalia, ya que ni con un desplazamiento simple a la izquierda, ni con una retroflexión, ni con un cólico timpánico va a haber esplenomegalia. Algo que sí hay en un atrapamiento nefroesplénico, por lo que les explicaba, va a haber una interrupción mecánica, en el flujo sanguíneo, sobre todo en el retorno venoso de ese órgano, y esto va a generar que haya un aumento del tamaño del mismo. Esto sumado a la palpación rectal resulta en un gran porcentaje de la casuística de síndrome abdominal agudo muy subjetiva, y en algunos casos tal vez no tenemos mucha información al respecto, no nos puede brindar mucha información objetiva. En este caso la palpación sí resulta importante, resulta llamativa. La imagen 1, la imagen de la izquierda, observamos caudal, cómo se observa normalmente el abdomen, ¿cierto? Y en la imagen 2 vemos lo que podríamos nosotros palpar en un evento de atrapamiento nefroesplénico. El vaso va a estar desplazado hacia medial, va a estar aumentado de tamaño, y lo que debería estar pegado a la pared, que en el caso normal es el vaso, va a estar una víscera, y esa víscera puede estar distendida, puede presentarse dolorosa a la palpación, dependiendo de la severidad del caso. Cris, Va. Señor. es que la imagen anterior está otra vez superpuesta, bueno. Entonces a ver si la puede retomar. Me avisan. Ahí. Bien, bien, súper. ¿Listo? Ok. Entonces, sigamos. Bueno, ahí está la imagen ya de la palpación.
para que la tengan clara. Es muy importante, para nosotros resulta muy importante complementar la información tanto de la ecografía, confirmarla con palpación, más obviamente el examen clínico, evaluación del líquido peritoneal, es decir, todo el protocolo que realizamos para síndrome abdominal agudo. Pero en este caso sí la palpación es una herramienta muy importante para confirmar o descartar o mantener ese posible diagnóstico diferencial. Dentro de las opciones terapéuticas reportadas en literatura para equinos, el tratamiento médico está la fenilefrina, a una dosis de 20 a 60 microgramos kilogramo. ¿Cuál es el impedimento que tenemos acá en el medio? Es la fenilefrina que sería utilizar, es intravenosa, sería utilizar mediante infusión. Nosotros no tenemos esa presentación disponible acá. La que tenemos acá es un colirio, son gotas oftálmicas, obviamente no van a servir para nada respecto al cuadro que tenemos. Entonces ya tenemos ahí una tara desde el punto de vista de tratamiento médico. La otra opción terapéutica es el rolling bajo anestesia general y obviamente la laparotomía exploratoria. Ahí vemos imágenes tanto de la laparotomía como el rolling, que más adelante los explicaré. ¿Qué características tiene realizar el rolling? Es un procedimiento que en muchas escuelas lo utilizan. Es más, en muchos artículos y estudios combinan el uso de la fenilefrina más el rolling con una tasa de recuperación importante. El único problema es que es un procedimiento bajo anestesia general con el riesgo de que no solucione. Y si no soluciona, pues la opción es quirúrgica, es decir, exigir, ¿sí?, a nuestro paciente a un segundo proceso de anestesia general, que obviamente aumenta los riesgos y teniendo en cuenta también el componente sistémico en la que esté el paciente. ¿De qué se trata el rolling bajo anestesia general? El primer paso es ubicar al caballo en decúbito lateral derecho, lo cual va a permitir que el colon se separe de la pared. Luego lo vamos a poner en decúbito supino, ¿sí?, elevando el tren posterior, el tren anterior queda en estación. Se hace un movimiento de sacudir ese tren posterior para que la víscera se desplace y luego el paciente debe caer en decúbito lateral izquierdo. Obviamente después se hace una evaluación ecográfica, palpación, para ver si resolvió o no. Lo que les digo, el riesgo es que no resuelva, ya tuvo un procedimiento de anestesia general, lo más probable es que necesite otro para una resolución quirúrgica. El tratamiento quirúrgico, como no hay un accidente estrangulante, en la mayoría de los casos no es un accidente estrangulante, obviamente tiene un mejor pronóstico, no va a ir tan... ¿Sí? Doctor, otra vez tenemos interferencia con el problema de la distorsión en la pantalla. Un lado se ve negro y otro lado se ve blanco. Ahí está bien, Doc. Bueno, vamos a trabajarla así. Ahí queda. Listo. Entonces, dentro del tratamiento quirúrgico está la corrección como tal del desplazamiento. Lo que les digo, al no tener un compromiso isquémico estrangulante, mejora mucho el pronóstico. El manejo de todas maneras es complejo porque generalmente es una víscera con mucho contenido, con mucho gas, es bastante pesada, entonces hay que hacer una descompresión de gas, etc. Y obviamente con un vaso tan aumentado de tamaño, la manipulación no resulta tan fácil. Uno de los problemas que reporta la literatura es la recurrencia de este evento. Pacientes que han presentado esta patología y que entran a la parotomía, en algunos estudios hay un porcentaje importante de pacientes que reinciden. Entonces se han buscado métodos quirúrgicos intraoperatorios para evitar que haya reincidencia de este cuadro. Uno de ellos es la esplenopexia, que se puede hacer en pie o de cúbito lateral el derecho, con el riesgo de traumatizar el vaso, que haya un sangrado importante. La otra es la colopexia, ¿cierto?, que es fijar el colon al peritoneo. Y los últimos estudios han hablado de
cerrar el espacio, el ligamento nefroesplénico, hacer una oclusión de ese espacio mediante la paroscopia. Es como lo último en técnicas quirúrgicas. Otra cosa que se puede hacer y que también lo están utilizando recientemente es la administración intraoperatoria intraesplénica dentro del vaso de fenilefrina. Para disminuir, para generar una contracción esplénica del mismo y que sea más fácil la manipulación de la víscera. ¿Por qué la utilizan intraesplénica? Porque la fenilefrina, utilizarla sistémicamente en infusión, va a generar efectos deletorios con respecto a la anestesia. Pues va a ser un compromiso cardiovascular importante con el paciente. Entonces han hecho estudios al respecto de utilizarla intraoperatoria. Dentro del tratamiento médico reportado en la literatura está la fenilefrina o está la adrenalina. ¿Y qué hace la fenilefrina? Es un simpático mimético específico de receptores alfa-1 agonistas que va a generar vasoconstricción periférica y contracción esplénica, generando una disminución en aproximadamente 28% del tamaño del órgano. Es muy importante, si tienen acceso a esta fenilefrina, la hidratación, porque obviamente vamos a generar un proceso de vasoconstricción periférica, lo cual va a generar un aumento en el gasto cardíaco de este paciente, un proceso de deshidratación importante. Entonces la hidratación posterior a doble o a un mantenimiento, dependiendo el estatus hídrico del paciente, es muy importante, ya que a veces solo nos enfocamos en el manejo de la fenilefrina, o ya más adelante de la adrenalina, y no tenemos en cuenta el compromiso sistémico al que está expuesto ese paciente. Las dosis de 3 a 5 microgramos kilogramo en una infusión de 15 a 20 minutos en 1 litro de cloruro de sodio. ¿Y qué contraindicaciones? ¿En qué pacientes no deberían utilizarla? Pacientes que tengan un compromiso de hemorragia, pacientes muy deshidratados, en pacientes geriátricos debido a que pueden tener afecciones a nivel de endotelio y podrían generar hemorragias, hay algunos reportes al respecto, y pacientes anémicos no estaría recomendado utilizarlo. ¿Qué efectos adversos genera el tratamiento médico con fenilefrina? Una disminución del gasto cardíaco y por ende una bradicardia dependiendo del estatus hídrico. En algunos casos puede generarse una taquicardia muy severa si no estabilizamos hídricamente a nuestro paciente. Va a haber una disminución de la oxigenación periférica y del flujo sanguíneo en el tracto gastrointestinal. Esto es muy importante, sobre todo en aquellos que utilicen como herramienta diagnóstica la medición del lactato peritoneal. Si ustedes hacen una medición del lactato peritoneal posterior al uso de fenilefrina o de adrenalina, les va a dar un lactato muy alto, bastante alto, y los puede llevar a pensar de que puede haber un proceso isquémico estrangulante, y no es así. Está relacionado porque no hay una oxigenación periférica adecuada y hay una disminución del flujo sanguíneo. Y si lo comparan con el lactato sistémico, van a estar muy similares los valores. Entonces hay que tener en cuenta eso. La medición del lactato posterior al uso de adrenalina o fenilefrina no es tan recomendado. Y lo que les hablaba, hemorragias, en algunos artículos reportan el proceso de hemorragias en caballos adultos mayores de 15 años por un proceso ya sea aneurismas o algún proceso de incompetencia endotelial. Ahora pasamos a la adrenalina. Hago énfasis en que este medicamento no está reportado en la literatura. ¿Y de dónde se toma? Básicamente se toma de la medicina humana. Pero antes de entrar en eso, vamos a mirar qué hace la adrenalina. Respecto a la fenilefrina, este es simpático mimético de receptores alfa y beta, 1 y 2. Y va a tener su acción dependiendo de la dosis. No es tan específico como la fenilefrina, que actúa a nivel de receptores alfa 1. Cuando actúa a nivel de receptores alfa 1, va a ayudarnos a vasoconstricción arteriolar. Cuando trabaja a nivel de alfa 2, va a haber una disminución en liberación de norepinefrina.
Cuando actúa en beta 1, va a actuar a nivel de miocardio y músculo liso bronquial. Y cuando actúan receptores beta 2, va a actuar a nivel de músculo esquelético. Las dosis reportadas para equinos de adrenalina está la dosis anafiláctica, que es de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo, y una dosis asistólica, que es de 0,03 a 0,05 miligramos kilogramo. Esas son las indicaciones y las dosis reportadas para equinos. ¿Qué nos va a llevar la adrenalina? Que nos va a generar un aumento en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco y en la circulación coronaria. El mecanismo de acción. El mecanismo de acción, esto sí está tomado de la medicina humana. ¿Y en qué casos? El uso de la adrenalina en infusión, en un contexto muy similar al que se hace en epinefrina para equinos, se realiza en medicina humana para pacientes con esplenomegalías crónicas y manejan dosis muy bajas de infusión. Al actuar con esas dosis tan bajas, van a generar que haya una captación neuronal esplénica, que haya una liberación de vasoreceptores y que aumente el tiempo de tránsito plaquetario intraesplénico. Todo esto ocurre a nivel del vaso, sobre todo activando receptores alfa 1. ¿Qué va a generar todo esto? Que hay un aumento en la reserva y en el transporte activo por parte del vaso, que aumente la actividad muscular simpática, que disminuya la presión sanguínea esplénica y por ende disminuye el flujo sanguíneo esplénico, generando esplenocontracción, que es lo mismo, ¿sí?, que hace la epinefrina de un modo más específico porque actúa específicamente con los receptores alfa 1. Aquí toca adecuar una dosis para que actúen esos receptores y no nos generen los otros efectos que vimos anteriormente. Contraindicaciones o efectos adversos muy similares a los de fenilefrina, en deshidrataciones severas. Entonces, pacientes que tengan con un grado de deshidratación muy severo, primero hidrátenlos, ¿sí?, tengan un estatus hídrico adecuado. Pacientes con hidrotoxemias o septicemias no están indicados para este protocolo. Pacientes con anemias o hemorragias tampoco. Y pacientes con insuficiencias cardíacas. El protocolo que hemos realizado nosotros es básico. Primero, tener en cuenta el estatus hídrico del paciente, calcular ese grado de deshidratación, hacer la reposición adecuada. En algunos casos, la trocarización es una opción terapéutica importante porque se puede generar un proceso de distensión abdominal interesante. Entonces, la trocarización, como hablaba ayer el doctor Ellinson, sería importante en esos casos. Y ya cuando tengamos un paciente con un estatus hídrico aceptable, empezamos la administración de la adrenalina a una dosis de 0,1 a 0,2, 0,01 a 0,02 miligramos kilogramo, la cual está por debajo de las dosis indicadas en equinos, en este caso para anafilaxis o desde el punto de vista cardíaco. Estamos utilizando una dosis mucho menor, lo cual equivaldría a 0,1 microgramos kilogramo, y lo damos en 20 minutos en una bolsa de 1 litro, ya sea de Ringer o sea de cloruro. Durante 20 minutos vamos a pasar diluido esa adrenalina mientras caminamos el caballo. Se realiza en picadero o en el potrero, se tornea el caballo, lo cual el ejercicio también va a aumentar esas contracciones esplénicas, va a permitir que el vaso empiece a disminuir su tamaño y permita la caída de la víscera. Lo que estamos trabajando ahí es más que todo el tamaño del vaso, generar contracción esplénica, que el vaso empiece a disminuir su tamaño y eso permita que la víscera que está encima de él pueda caer, pueda descender y estar en su ubicación normal. Posterior a este procedimiento, muy importante la hidratación, muy importante la hidratación. Generalmente posterior a este procedimiento manejamos una hidratación muy agresiva porque tienden a deshidratarse bastante, no solo por el efecto de la adrenalina, sino el ejercicio. Entonces es importante hacer una hidratación adecuada. Y en nuestro caso, como hay una pérdida importante de la motilidad en la mayoría de los casos, utilizamos infusiones de calcio para mejorar la motilidad. Estas son las estadísticas
que hemos manejado en la clínica. Este protocolo lo venimos utilizando desde el 2014, con unos resultados. Aquí vamos a hablar un poco de los números al respecto. Hemos tenido en la clínica, esto es una estadística de 2014 a 2019, 62 casos de atrapamiento nefroesplénico. Dentro de la estadística de todo el síndrome abdominal agudo que recibimos en la clínica, es un 11%, es un porcentaje importante y se correlaciona, ahorita lo veremos en la discusión, con los porcentajes que reportan la literatura y otros autores. De esos 62, 58 fueron tratados médicamente, casi el 94%, 4 quirúrgicos, 3 de ellos tuvieron tratamiento médico previo, tuvieron tratamiento con adrenalina, no hubo la respuesta esperada y entraron a la parotomía. Caballos que tenían historial de la parotomía previa, habían 10, lo cual es un 16% de la casuística, y de esos 10, 6 de esos caballos tenían historial de haber entrado a la parotomía por atrapamiento nefroesplénico, lo cual también con respecto a la literatura es un porcentaje importante de reincidencia de esta patología. La recurrencia del 4%, o sea, todos estos pacientes que tratamos, 4 regresaron con el mismo diagnóstico, y esos 4 pacientes tenían historial de la parotomía por atrapamiento nefroesplénico. La supervivencia del 100%, de 62 tratados, 62 salieron para su casa. La repetición. En algunos casos se puede repetir este protocolo. Se recomienda con un intervalo mínimo de 12 horas, no hacerlo tan seguido, es decir, no lo puede hacer a las 2, a las 4 horas, porque obviamente esto conlleva a un aumento en el gasto cardíaco, en la frecuencia cardíaca, todos esos efectos deletorios. Entonces, un mínimo de 12 horas de espera entre la repetición con la misma dosificación entre un protocolo y el otro. En 3 caballos, casi el 5%, hemos tenido que repetir este procedimiento con un intervalo de 16 horas aproximadamente. Respecto al cuadro clínico, también quiero enfocar esta charla para generar como una especie de tipificación de esta patología. Si hay algo que, digamos, nos complica mucho el paciente con cólico, es determinar el diagnóstico, y no muchas veces se complica en la cabeza buscando un diagnóstico definitivo. En la mayoría de los casos, un gran porcentaje, a no ser que sea por la parotomía exploratoria, pero si es un manejo médico, nunca vamos a tener un diagnóstico definitivo. En otros casos sí, pero la respuesta al tratamiento, etcétera, 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 nos puede ir orientando. Entonces, dentro de esa revisión de estos 62 pacientes que hemos tenido con este cuadro, hemos visto que el grado de dolor en un 65% de esos pacientes es leve. No es un dolor tan severo, no es un dolor tan continuo. Entonces, tenemos un dolor leve en un 65%, un dolor moderado en un 24% y un dolor severo en 5%. Y casi un 7% no evidencia signos de dolor. Entonces, lo primero que podemos evidenciar de esta patología no es su estadio agudo, porque generalmente la mayoría ya vienen remitidos por colegas que ya han hecho un tratamiento previo allá. La presentación inicial es un dolor muy fuerte, como en la mayoría de los cuadros de síndrome abdominal agudo, pero ya cuando lo recibimos, el dolor no es tan importante en ese caso. La motilidad sí es un factor muy importante, en el 97% de los casos está alterada, con una tendencia a la hipomotilidad generalizada en los 4 cuadrantes. La distensión abdominal es un parámetro importante, en casi un 55% de nuestros pacientes presenta distensión abdominal, y en la mitad de ellos, de esos 34, en 17, tocó realizar el proceso de trocarización. El lactato peritoneal, que es un indicador de oxigenación tisular, que lo utilizamos de protocolo en la clínica para el diagnóstico, para establecer cuál es la viabilidad o cuál es el grado de oxigenación o el grado de daño
que haya en la cavidad abdominal o en la víscera, utilizamos la medición del lactato peritoneal. Y en 45 de esos pacientes se realizó medición del mismo y da un promedio de 3.4 milimolitros, lo cual nos indica que no hay un aumento muy marcado del lactato en esta patología. Y está muy relacionado porque no hay ningún proceso isquémico estrangulante, que generalmente es en esos procesos donde se aumenta muchísimo ese lactato. Puede haber un aumento, sí, porque normalmente el lactato peritoneal maneja unos rangos de 0.7 a 1.2, aquí está elevado, pero está más que todo relacionado con el proceso de distensión. La distensión también puede generar un aumento en el lactato, pero no tan representativo. El uso de sonda nasogástrica en 43% de los pacientes, el proceso de sonda nasogástrica, como hablaba el doctor Enson ayer, es tanto diagnóstico como terapéutico y hace parte de un protocolo de evaluación y de examen clínico. En promedio, la recuperación de la motilidad, que es como nuestro primer indicativo de mejora del paciente, se da 3 horas posterior al tratamiento. Y en la estadística, la resolución del caso, ¿y qué es la resolución? Es realizar la ecografía y en la ecografía evidenciar que se observa el vaso y se observa el riñón en su lugar, ahí ya hay una resolución como tal del cuadro, se da en un promedio de 21 horas, desde que ingresa el paciente y se realiza el procedimiento de infusión de adrenalina, toma unas 21 horas para que haya una resolución total. Para nosotros la resolución total es que ecográficamente veamos el vaso y el riñón en su lugar. Y el promedio de hospitalización es de 3 días, lo cual pues obviamente es una ventaja con respecto a el caballo, ¿sí? Va a ser una recuperación rápida, no va a haber ningún tipo de afección en su actividad física, ¿cierto? Va a ser una introducción de una semana, mientras se adecua también la parte de alimentación y va a seguir en su trabajo normal. Totalmente contrario si fuera un procedimiento de la laparotomía exploratoria, en la cual el procedimiento va a generar un proceso de hospitalización más prolongado, de 1 o 2 semanas, dependiendo, y el periodo de recuperación y para que ese paciente vuelva a entrar a su actividad va a tomar varios meses. Y bueno, desde el punto de vista económico, pues también resulta un alivio para los propietarios. Lo único que, digamos, sufre en este caso, o los que sufren, son los cirujanos. En especial mi amigo Alejandro es de los que más detesta este procedimiento porque pues básicamente ya estamos manejando tratamientos desde el punto de vista médico, ya no quirúrgico, entonces obviamente él se siente un poquito desplazado al respecto, pero no importa, él me quiere mucho. Discusión. Esta tabla está tomada de un estudio de Meserova en el año 2000, el cual recolectó todos los datos o los estudios previos con respecto a atrapamiento nefroesplénico. 8 estudios previos que se habían realizado y lo que buscaba era mirar las opciones terapéuticas que utilizaban en distintos de estos estudios y cuál fue la tasa de mortalidad, de resolución, ¿sí? O cuántos tuvieron que ingresar a cirugía. El uso de fenilefrina únicamente, 85% de recuperación, un 15% tuvieron que entrar a cirugía sin una tasa de mortalidad evidente. La mayoría de los casos, como les decía, les gusta combinar fenilefrina con el Rolin. Un 86% resolvió, solo un 10% entra en cirugía, con un 5%, un paciente de 22 muerto. Obviamente, esto está relacionado con el riesgo que se puede presentar en un proceso de anestesia general o también con el estatus sistémico del paciente. El uso solo del Rolin, un 78%, si se dan cuenta, es el número más grande de resoluciones, ¿cierto? Junto a la cirugía, el Rolin. Y un 16%, que es un 22 pacientes, no resuelven con el Rolin y necesitan cirugía, lo cual era lo que les decía al inicio. El Rolin
está reportado, muchos autores lo utilizan, pero tiene ese riesgo, ¿no? De hacer un procedimiento bajo anestesia general que no resuelva y volver a poner al paciente a otro procedimiento de anestesia general y con un N de mortalidad representativo, ¿no? Un 4% de 134. Cirugía posterior al rolling, ahí es cuando aumenta más el porcentaje de mortalidad, pero también está muy relacionado con el N es mucho menor. La cirugía como primera opción, en un 93%, 192 casos, como se dan cuenta, históricamente es una patología que la mayoría de los casos prefiere una resolución quirúrgica. En esto, obviamente, pues vamos a tener un N más importante de mortalidad por todos los riesgos. Y este parámetro es importante, 32 de 236 caballos que se recuperaron sin ningún tipo de tratamiento. Yo creo que en ese caso, la experiencia, lo que hemos visto tanto médicamente como quirúrgicamente, es muy complicado una resolución sin nada de un atrapamiento nefroesplénico, que esa víscera descienda con tanto peso, estar enganchada ahí, tal vez, muy probablemente, podrían estar ante un evento de un desplazamiento hacia la izquierda, lateral, sin ningún tipo de atrapamiento. Es una hipótesis que tengo. Y si se dan cuenta, es una patología con una tasa de resolución muy alta, independiente del procedimiento que se decida, médico quirúrgico o quirúrgico, y también con un porcentaje de mortalidad no tan alto. Con respecto a la recurrencia, Hardy y Nelson reportan que entre el 8 y de un 8 a 26% de recurrencia de atrapamiento nefroesplénico se puede dar en pacientes con un historial de tratamiento quirúrgico por la misma causa, algo que está muy relacionado con los datos que tenemos en la clínica. El por qué no lo tenemos claro. El por qué no lo tenemos claro. No hay un sustento en la literatura que nos explique el por qué esos pacientes que entraron a cirugía para una corrección de atrapamiento nefroesplénico tengan un porcentaje tan importante de recurrencia. No hay una explicación, no la he encontrado, por eso, digamos, se tienen esas opciones intraquirúrgicas para prevenir la recurrencia, pero no hay un por qué se genera eso. Hofmeister, Johnson y Keller y Hassel señalan que el atrapamiento nefroesplénico es una de las causas más comunes de cólico. ¿Sí? Esto en hospitales equinos de referencia, tomando este estudio de Meserova, se determinó que es el 9% de la casuística de cólico, lo cual es un porcentaje importante y está muy relacionado con el porcentaje que nosotros tenemos en la clínica, que es cercano al 11%. Entonces es una patología más común de lo que nosotros pensamos. El grado de dolor de este tiende a ser de curso agudo y continuo. En un estudio retrospectivo muy chévere de Lindegard del año pasado, 142 caballos diagnosticados con atrapamiento nefroesplénico, en un 77.5% presentaba un dolor leve a moderado y solo un 4.3% un dolor severo, lo cual también está muy relacionado con las estadísticas que nosotros manejamos en la clínica y también puede estar muy relacionado con el cuadro clínico y la fisiopatología que ocurre en ese cuadro. Generalmente los cuadros obstructivos sin ningún tipo de accidente isquémico estrangulante, el dolor no es tan severo, ¿cierto? Puede cursar de leve a moderado y está más que todo referenciado por el grado de obstrucción, ¿sí? O por el grado de distensión. Caballos que sí tengan un grado de distensión muy importante, obviamente el dolor va a ser más severo. La distensión abdominal y la disminución de la motilidad son hallazgos típicos de este cuadro. El mismo autor Lindegard reporta que un 30% de esos 142 caballos presentaban una distensión abdominal y 74% unas alteraciones marcadas de la motilidad. Y esas alteraciones están relacionadas con una pérdida de la motilidad, entre hipo a motilidad. El uso de la adrenalina, insisto, no reportado en ningún libro, está demostrado en medicina humana. Como les hablaba, con pacientes con esplenomegalia crónica. Varios autores, Wadenbeek en el 87, Brown en el 97 y Bakovich en el 2013, reportan su uso en medicina humana, ¿sí?
dosis bajas en infusión para generar el efecto deseado a nivel esplénico y disminuir los efectos contralaterales. También en medicina humana se utiliza por debajo de las dosis recomendadas o de las dosis farmacéuticas reportadas, precisamente para que actúe a nivel esplénico. En equinos no hay estudios previos, insisto, en la literatura la dosis indicada por Orsini, Divers y otros autores es de 0.01 a 0.02, ¿cierto? Bajando esos umbrales para actuar a nivel esplénico. Y lo que vamos a buscar es que trabaje a nivel de los receptores alfa 1 y 2, especialmente alfa 1, buscando que genere un mecanismo de acción similar a la fenilefrina y con un porcentaje muy bajo de efectos contralaterales. La verdad, no hemos tenido complicaciones con respecto al uso de la adrenalina. Inicialmente, cuando lo utilizamos, a veces teníamos problemas ¿con la tasa de hidratación? Entonces, los pacientes se deshidrataban mucho, entonces teníamos lactatos sanguíneos muy altos, peritoneales muy altos. Ya fuimos como puliendo un poquito el proceso y nos dimos cuenta que es muy importante el manejo hídrico sistémico del paciente. Dentro de esos efectos deletorios puede estar la deshidratación posterior a la administración de la adrenalina, más el ejercicio. La tasa de hidratación es muy importante, estar evaluando hematocrito, proteína, membranas mucosas, todos esos parámetros clínicos que nos permite generar información sobre la hidratación del paciente. Y lo que les hablaba, los niveles de lactato sanguíneo y peritoneal van a aumentar considerablemente y generalmente se van a mantener muy elevados entre 2 a 3 horas. Por eso les digo que hacer una evaluación de lactato sanguíneo peritoneal posterior al procedimiento, al protocolo, no sería recomendado. ¿Qué complicaciones se pueden presentar en el proceso? Bueno, además de las sistémicas, hemos visto que en algunos casos, un porcentaje importante, evidencian signos de cólico fuertes y está relacionado con sobrecargas gástricas. Hacemos una evaluación ecográfica de lo mismo, del abdomen. Inicialmente, esto sí quiero que les quede muy claro, no esperen que después del tratamiento, ya sea con adrenalina o epinefrina, fenilefrina, si lo tienen disponible, de una vez vean el riñón y el vaso en su lugar. Lo primero que van a ver ecográficamente, lo primero que evalúa uno es que haya una disminución del tamaño del vaso. Es lo único. Toma tiempo a que haya la recuperación de la imagen normal. Les decía que en promedio es unas 20, 21 horas. Entonces, desde el punto de vista ecográfico, las primeras horas no nos van a dar mucha información. Lo único que vamos a verificar es que haya una disminución en el tamaño del vaso. Podemos ver una mejora en la motilidad a nivel de colon y hasta ahí. Lo que hemos visto es que el estómago aumenta de tamaño, se presenta con mucho contenido, va a haber algunas asas de intestino delgado distendidas y el dolor está generado por una sobrecarga gástrica. Hay varias hipótesis al respecto, ninguna comprobada. Según Baker y Frederick en 2011, es un efecto compartimental, ¿cierto? El peso que genera la víscera más el vaso que está aumentado de tamaño va a generar una oclusión sobre asas de intestino delgado. Al disminuir el tamaño del vaso, va a haber una liberación de esas asas intestinales y puede haber un efecto de vaciamiento oral hacia estómago y generar reflujo. La otra hipótesis es que está relacionado con los efectos de circulación a nivel gastrointestinal y que genere un éstasis a nivel del estómago. Esas son las dos hipótesis que tienen, no hay ninguna comprobada, pero las complicaciones que se podrían presentar es esa. Y se resuelve fácilmente, pasar una sonda nasogástrica, retirar el contenido y ya, pero podría presentarse eso. Dentro de la relación clínica de los pacientes tratados, se evidencia una mejora en la motilidad intestinal en un periodo muy breve de 3 horas, que es como el primer indicador
Doctor, eh, doctor, doctor, tenemos interferencia con su audio. Tenemos hospital. Sí. Señor, ¿Me escucha a mí? Hay, lo escucho. hay una colega que quiere hacer una pregunta por el audio. Ok. Alejandra, si quieres activa tu audio, por favor, y a la pregunta del doctor. Gracias. Doc, una pregunta. Cuando tú mencionas que en estos pacientes se va a generar pues, la deshidratación generada por el uso de la adrenalina, Perdón, no te escucho bien. en estos pacientes que tú dices que se va a generar la deshidratación por el uso de la adrenalina. No te escucho. Sí, ¿qué opinas? Alejandra, si tienes activo alguna red social, por ejemplo, si estás también sintonizada por el Facebook Live, puede ser esa la interferencia. Ahorita sí, ahorita sí. La podíamos leer. O escribe al chat. Bueno, aquí están las referencias. Y bueno, las preguntas que tengan, arranquen. Espero que haya quedado claro. Igual estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan. Ok, Cristian, ¿me escuchas? Sí. Voy a hacer la pregunta que hizo la colega, ¿sí? Ella me la pasó. Ok. Ella comenta, en estos pacientes sería recomendable subirse a una hidratación a triple mantenimiento o con doble mantenimiento si se contrarrestan los efectos de DH generados por la adrenalina. Todo, digamos, en estos pacientes, como cualquier paciente, es muy dinámica la tasa hídrica, ¿cierto? Lo que sí normalmente hacemos posterior al protocolo, al uso de la adrenalina, es manejar un volumen de continuo, de infusión continua de suero, que llamamos acá chorro, ¿cierto? No a goteo, sino continuo, de mínimo 6 litros, ¿sí? Y evaluar después de esos 6 litros el estatus hídrico con hematocrito, proteína, membranas mucosas, tiempo llenado capilar, etcétera, para determinar a qué mantenimiento lo vamos a manejar, si necesita doble o un mantenimiento. En muy pocos casos hemos tenido que utilizar triple o doble mantenimiento. Generalmente con un mantenimiento es suficiente. Esta patología, digamos, no cursa con un grado de deshidratación tan severa o de endotoxemia, a no ser que haya algo secundario. Pero si es per se por la patología, el grado de deshidratación no es tan severo, que sí se puede presentar con la adrenalina, sí, por eso utilizamos un volumen importante posterior a la administración y ya después, dependiendo de la evaluación clínica, establecemos a qué mantenimiento lo vamos a manejar. Ok, aquí tengo otra pregunta, Doc. ¿En qué dosis se administra el calcio? Nosotros manejamos una infusión de calcio que equivale a 0.5 miligramos kilogramo de peso vivo. Generalmente eso equivale, nosotros tenemos una presentación acá de 500 ml de calcio, estamos manejando infusiones de 100 a 150 ml en el suero, obviamente, y con una tasa de infusión lenta. Acuérdense que el calcio no se puede pasar muy rápido por las complicaciones cardíacas que se puedan presentar. Otra pregunta tengo por aquí. ¿Qué tipo de ejercicio se maneja y por qué tiempo? Lo que se hace es girar al caballo, el torno, ¿sí? Girar al caballo en torno en círculos aproximadamente por 15 minutos. Se puede trabajar a las dos manos, lo cual y a un trote continuo, ¿cierto? Que sea muy continuo, no caminado, sino al trote, trabajarlo al torno en círculos. Y eso nos va a generar mayor actividad del vaso, mayor contracción esplénica
y nos permite que pueda haber una disminución más rápida del mismo. Buenas noches. Además de la hidratación posterior al tratamiento con la adrenalina, ¿qué otro tratamiento recomiendas? Pues la verdad, generalmente la tasa de hidratación y ya es más que todo el manejo posterior de la dieta. En algunos casos, digamos, si hubo trocarizaciones repetidas, la administración de algún antibiótico como profiláctico para evitar complicaciones, se puede utilizar. Si no se realiza trocarización, pues obviamente no vamos a necesitar ningún tipo de antibiótico. Estar evaluando si hay dolor o no, si el dolor es generado por una sobrecarga gástrica, el paso de las ondas. Si no es así, pues se puede utilizar Flunixin, cualquier tipo, este tipo de AINES, pero el manejo es muy básico y la resolución es muy rápida. Ya lo que viene después es el manejo, como en cualquier tipo de cuadro alcohólico, el manejo de la dieta, ¿cierto? Restricción al concentrado, proveer más pasto verde, en una buena calidad, el consumo de agua, e ir acercando al paciente al consumo de concentrado gradualmente, raciones pequeñas, irla subiendo. Esa es como la recomendación. Ok. La doctora Arle Margarita pregunta, ¿a qué le llama doble mantenimiento? Es decir, ¿por qué no la dosis de reemplazo y luego mantenimiento, considerando pérdidas sensibles e insensibles? Doble mantenimiento, el mantenimiento para equinos adultos es de 60 mililitros kilogramo día. Un doble mantenimiento sería 120 mililitros kilogramo día. Se podría tener en cuenta pérdidas, todo esto, pero lo que les digo, generalmente el compromiso hídrico de estos pacientes con esta patología no resulta tan severo. No resulta tan severo. Hay que tener las consideraciones previas, una buena tasa de hidratación previo al tratamiento y posterior al tratamiento por todas, digamos, las complicaciones que podría presentar la adrenalina, el uso de la adrenalina o de la finefrina, que si la tienen disponible, insisto, a nivel sobre todo gasto cardíaco y circulación coronaria. Doctor, el doctor Alejandro tiene una pregunta, si quiere que active el micrófono y la formule. No, ¿Vale? mi pregunta de siempre al doctor Cristian, ¿por qué usar calcio si no tenemos, digamos, eh, si no sabemos si el paciente está hipocalcémico y no sabemos si finalmente ese calcio va a servir o no va a servir? Es mi pregunta, la de siempre. Nuestra discusión de siempre. Siempre hemos tenido esa discusión. Siempre hemos tenido No, esa no van a discusión. discutir en vivo. Ok, dale, ok, Cristian, contesta. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué otra pregunta hay? Ah, ok, ok. Corto y claro. El doctor Martín de México pregunta, en caso de recurrencia, ¿ha considerado la esplenopexia, por ejemplo, por la paroscopia? Nunca la hemos, en la experiencia que tenemos, no la hemos utilizado. Está reportada en la literatura, pero es uno de los procedimientos quirúrgicos menos recomendados, pues debido a la posibilidad o al riesgo que se genere un sangrado importante por el traumatismo que se genera en el vaso. Está más recomendado la colopexia o la última técnica quirúrgica, que es por la paroscopia, hacer una ablación, un cierre del espacio nefroesplénico. Sí está reportado, pero es de las que está menos recomendada en la literatura y nosotros no la hemos realizado. No sé, Alejo, que es el cirujano, ¿qué opina al respecto? Bueno, no, yo creo que hay varias técnicas quirúrgicas con la paroscopia para este problema. No, igual aquí en Colombia, en nuestra práctica, no hemos tenido la oportunidad de hacerlas ni de ver si tiene
alguna mejoría o reincidencia o qué sé yo. Lo que sí se puede hacer es la colopexia para evitar que el colon se mueva ya sea hacia el lado derecho o al lado izquierdo. Em, pero tampoco hemos tenido como una casuística importante en el tema. Entonces, digamos que con las pexias, no sé, de pronto alguien en otros países, en otra casuística puede darnos un poco más de orientación. Aquí, desafortunadamente, lo que sí decía Cristian, es que definitivamente pacientes que se manejan quirúrgicamente eh, tienden a repetirlo. Hemos tenido muchos casos que reinciden y reinciden cuando se manejan quirúrgicamente, lo que no ha pasado con la parte médica, con la adrenalina. No sé por qué, tendríamos que entrar a buscar y a mirar en el estudio que estamos realizando, que próximamente se va a publicar, ¿por qué? ¿Por qué con la adrenalina y con el tratamiento médico de pronto no reinciden tanto que con la parte quirúrgica? Pero la paroscopia, desafortunadamente aquí en Colombia, por lo menos en Bogotá, sé que en Medellín con el doctor Diego Duque sí la tienen, aquí no la tenemos y entonces no tenemos experiencia, por lo menos yo no tengo experiencia de realizarla. Creo que no es más al respecto. Doctora María José, tiene una pregunta del Facebook Live. Sí, en el Facebook nos están preguntando, un doctor pregunta, ¿está indicado el uso de la lidocaína para aumentar el peristaltismo en vez del calcio? Lo que pasa con la lidocaína, siempre hemos tenido como la percepción que es un procinético y, y lo que pasa con la lidocaína es que debido a su efecto antiinflamatorio y analgésico, como secuela, va a haber una mejora en la motilidad, disminuyendo toda esta cadena inflamatoria, sobre todo. Lo que sí hay varios estudios al respecto es que la lidocaína actúa mucho mejor a nivel de intestino delgado que a nivel de colon, por lo cual en estos casos no utilizamos lidocaína respecto a los reportes que tenemos en literatura que tiene una mayor eficiencia, perdón, a nivel de intestino delgado que de colon. Continúo con otras preguntas. Adriana Díaz, buenas noches. Mi pregunta es sobre el dolor que algunos caballos presentan por la esplennocontracción, aunque se administre lento, si ustedes lo han visto con la adrenalina. Puede ser, puede generarse cierto grado de incomodidad muy en un periodo de tiempo muy cercano al uso de la adrenalina y obviamente esa contracción esplénica va a generar cierto grado de dolor, pero va a ser un dolor muy breve, muy temporal, es como muy relacionado como cuando nosotros se nos inflama el vaso por ejercicio, etcétera, 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 que es un dolor sí agudo, pero muy breve, no es tan prolongado, tampoco es un dolor tan severo. En nuestro historial con el uso de la adrenalina no hemos tenido un dolor tan severo relacionado con la contracción esplénica, está un poquito más relacionado, como hablaba anteriormente, respecto a la distensión abdominal, si la presenta, o una posible obstrucción. Ok, continúo con otras preguntas. Estas es 3 en 1. Cristian, vamos a contestar una por una. La doctora María Puerta. Doctor, buenas noches, un saludo, excelente charla. ¿En qué momento deciden entrar al paciente a cirugía luego de haber realizado el tratamiento médico? Esa es la primera pregunta. Ok, obviamente, pues la prioridad es el manejo médico. En algunos casos hemos repetido la maniobra, no hemos tenido respuesta, esos pacientes entran a cirugía. En otros casos, el compromiso de dolor o de distensión es muy severo y por, obviamente, ética, pues no vamos a esperar el tiempo de ver a un paciente que no responde a la analgesia, con un dolor tan severo, con una distensión,
y está la opción quirúrgica, la cual ha sido muy baja. Ahí mostrada en las estadísticas que un porcentaje muy bajo de estos pacientes han entrado a cirugía. Damos el espacio y el tiempo para que actúe la parte médica y evaluando también el compromiso clínico del paciente. Si es un paciente sin ninguna evidencia de dolor o un dolor muy leve, con un compromiso sistémico adecuado, pues no estaría recomendado la cirugía. Ahora, si vemos que el dolor persiste, el cuadro se agudiza, se complica, no hay una resolución ecográfica ni por palpación, pues ahí ya entraría la opción quirúrgica. La pregunta 2. La pregunta 2 dice, en los pacientes quirúrgicos realizan colopexia. Algunos colegas recomiendan dejar algo de contenido en colon para que en la recuperación el peso evite que se genere el ANE de nuevo. Bueno, esa pregunta la podría responder Alejo. En lo que hemos visto nosotros en las cirugías que se han realizado de pacientes con tratamiento nefrosménico, no hemos realizado colopexia. Y bueno, la parte del lavado y eso sí lo podría contestar con mayor énfasis Alejandro. Hola, no, como decía ahora, no hemos realizado colopexias. Está descrito cuando son pacientes que vienen haciendo este tipo de cólicos recurrentes, está descrito y se puede hacer. Y básicamente está recomendado hacerla en una de esas cirugías reincidentes, ¿no? Cuando uno puede ver otra vez abdomen y tratar de ubicar el colon cuando hay este tipo de desplazamiento, ya sea de izquierda o ya sea de derecha. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, como decía Cristian en su intervención, es que son pacientes de razas de abdomen un poco más amplio, caballos de salto, caballos de deporte, y en muchas de las situaciones y de las contraindicaciones en las cuales está hecha la colopexia es porque finalmente terminan formando o haciendo rupturas fatales del colon y peritonitis fatales. Entonces, pues no sé, yo la verdad no tengo mucha experiencia con colopexia. Sé que está la técnica ahí, la técnica no es muy difícil de hacer, está establecida. Pero bueno, no sé si hay alguien más ahí que tenga experiencia en el tema para aportar. No sé hasta qué punto uno, después de una o dos, hasta la tercera, pues, de desplazamiento del colon, generar la colopexia. Ahora, normalmente lo que dice Cristian, con este tipo de tratamientos médicos no tenemos que entrar a cirugía. Entonces creo que si tenemos caballos que estén realizando desplazamientos a la izquierda, ya sean completos con entrapamiento o solamente el desplazamiento, se pueden manejar médicamente y no tendríamos que llegar hasta opciones tan radicales como la colopexia. Como si caballos que generan desplazamientos a la derecha o generan volvulus, que finalmente, pues ahí sí no hay un tratamiento médico, pienso yo, muy asertivo con el tema. No tengo la experiencia con colopexia. Me daría un poco de susto por la ruptura que está en la literatura de ese colon, ¿no? Finalmente se mueve, el caballo salta, el caballo tiene un montón de movimientos abdominales y ese abdomen, ese tejido puede llegar a rasgarse y romperse por lo mismo, entonces, pues no sé. Pero bueno, eso es lo que tengo que decir al respecto. Ok, vamos con la tercera pregunta. Doctor Cristian, una pregunta o una duda, una inquietud, antes de que continuemos. ¿Usted había dado por concluida la charla? Sí, ya. Ok, no, porque llegó un momento en que me perdí un poco tratando de buscar las preguntas mientras que usted hablaba y no era para solicitar, No, sí. para pedirle la disculpa. No, hágale, tranquilo. Ok, la tercera pregunta sería, ¿cómo diferencian que el retorno de la motilidad sea porque se resuelve el atrapamiento o el efecto del calcio? A ver,
Generalmente está más relacionado con digamos, la descompresión que se puede generar mecánica, pues, por parte del tamaño del vaso. Ahí ya, digamos, sería muy subjetivo decir que es por X o por Y. Lo que nosotros buscamos con este tratamiento médico es que básicamente reducir ese tamaño de ese vaso, lo cual permita que esa víscera que esté arriba baje. Y obviamente, progresivamente va a haber una mejora en la motilidad, va a haber una mejora en el tránsito, ¿cierto? La víscera va a estar en una posición más adecuada, en la cual obviamente, sumado con la fisioterapia, sumado con todo el manejo médico, pues va a haber una correlación con respecto al peristaltismo en esto, pero pues entrar a un detalle de que fue por esto, fue por el otro, sería muy subjetivo. Lo que sí tenemos claro es que los primeros parámetros clínicos que mejoran en estos pacientes, que generalmente tienen una alteración en la motilidad con tendencia a la disminución de la misma, lo primero que evidenciamos es una mejora de esa motilidad. Ahora, indicar que lo generó puede ser un conjunto de ambas cosas que esté generando eso. Obviamente una víscera en una posición más adecuada, su fisiología y su funcionamiento y su morfología va a ser mucho más adecuado. Yo quiero entrar ahí de esa otra vez, perdón, Nelson. No te preocupes, Alejandro. Qué pena, pero es que finalmente a mí me interesa mucho ese tema y lo he discutido mucho con el doctor Cristian y con los de la clínica, porque para mí finalmente el calcio no genera una gran motilidad a nivel intestinal si el caballo no está hipocalcémico. Entonces, si nosotros no tenemos una evidencia de que ese caballo está hipocalcémico, realmente el calcio no va a servir para nada. Para mí, es una opción mía. Entonces, creo que el calcio sí va a ser una opción importante en caballos que estén hipocalcémicos, porque finalmente va a tener un montón de acciones moleculares dentro de la célula intestinal que nos va a ayudar a toda esa funcionalidad. Pero mientras no tengamos una incidencia o una realidad de que ese caballo esté hipocalcémico, la opción de utilizar calcio para mí no va a ser muy funcional. Es algo que creo. En cuanto a lo otro, la opción mecánica, cuando obviamente ya tenemos un mejoramiento o una resolución de ese proceso que está pasando en el entrapamiento nefrosplénico, y efectivamente, y con los líquidos, con lo que está pasando fisiológicamente, esa motilidad va a empezar a mejorar. Decir que el calcio en un caballo que no está hipocalcémico funciona, pues me parece un poco subjetivo a mi parecer. Ahora, si el caballo sí, porque muchos caballos cursan con hipocalcemia dentro de este proceso fisiológico que está cursando con el síndrome abdominal agudo, si está hipocalcémico, claramente hay que ayudarlo con este calcio. Entonces, por eso es que ponemos calcio en caballos que están hipocalcémicos y que están hipomótiles o amótiles. Y efectivamente vamos a ver una mejor evolución en la parte de motilidad. De resto, sin tener una evidencia de que ese caballo está hipocalcémico, para mí usar el calcio no tiene mucho sentido. Pero es una situación, digamos, una idea mía, pues personal y pues sin nada de discutir, ¿no? Ya, sinceramente. Para seguir con las preguntas, Consuelo le pregunta al doctor Cristian, ¿qué tiempo tiene que esperar en la administración de adrenalina para poder hacer el rolling? Lo que pasa, a ver, nosotros nunca hemos combinado rolling con adrenalina, solo utilizamos en un caso, que fue el primero que nos dio la loquera, entre comillas, de utilizar adrenalina.
y lo combinamos con el rolling. Básicamente hicimos una evaluación ecográfica, en ese momento no teníamos claro qué tiempo de resolución nos daba la adrenalina, y veíamos la misma imagen, no veíamos el riñón, no veíamos el vaso, lo veíamos desplazado hacia ventral, muy grande, y se decidió hacer el rolling. Determinar un tiempo, insisto, nosotros después de ese caso no volvimos a hacer rolling. O sea, el rolling no lo volvimos a utilizar. El gran porcentaje, casi un 95% del manejo es netamente médico, con resolución, y unos casos, 5 o 4% ha sido con resolución quirúrgica, pero el rolling no lo hemos vuelto a utilizar. Camilo le agradece por la charla y le pregunta si después de realizar el tratamiento y que el equino no muestra una resolución satisfactoria, ¿qué parámetros se usan para usar nuevamente el tratamiento o ingresar el paciente a cirugía? Y si existe alguna contraindicación de este tratamiento en yeguas gestantes. Ok, con respecto a la toma de decisiones, que es el meollo del asunto en esta vaina del cólico, tenemos en cuenta la evolución del cuadro, ¿cierto? Cómo es el compromiso clínico del paciente, el dolor, la distensión, la mejora o no de la motilidad. Respecto a esas evaluaciones, la evaluación ecográfica, la palpación, en pocos casos que ha sido necesario, hemos repetido la administración de este medicamento, y si vemos que no hay resolución al respecto y que el estatus clínico del paciente está en deterioro, se plantea la opción quirúrgica. Con respecto a yeguas gestantes, no hay reportes al respecto desde el punto de vista fenilefrina, no hay reportes de contraindicaciones para yeguas gestantes. Insisto, adrenalina no hay reporte de medicina equina en humanos, lo que hemos revisado, tampoco hay ningún tipo de contraindicación para mujeres gestantes. Pues tocaría hacer más estudios al respecto, pero no hay ninguna contraindicación, solo las que nombré en la charla, que es la deshidratación severa, las endotoxemias, hemorragias y pacientes anémicos. Por la respuesta. Tenemos una más por aquí. Tenemos una pregunta del doctor Víctor Requejo. Él cuenta que he podido apreciar el uso de una tabla de madera para compresionar y dar movimientos ondulatorios al abdomen, estando en cúbito dorsal, como un agregado al método de rolling. ¿Tiene alguna información al respecto? ¿Qué tan complicado y riesgoso puede ser este procedimiento? No tengo ninguna información al respecto. Lo he visto, es en torsiones uterinas, pero en rolling para atrapamiento nefroesplénico no he visto ningún reporte. Lo que se busca es poner en decúbito dorsal al paciente, hacer una elevación del tren posterior, agitar, sacudir el tren posterior para hacer el movimiento de la víscera y que caiga en decúbito lateral izquierdo, pero no he visto el uso de la tabla, lo he visto, pero en torsiones uterinas. El doctor Alejandro, él opina, doctor, ¿quiere aportar algo? Sí, no, Cristian tiene toda la razón. Lo que pasa es que finalmente este tratamiento del rolling está indicado en desplazamiento y entrapamiento del colon a la izquierda, nefroesplénico, pero Cristian tiene razón. O sea, el otro rolling, el que se utiliza una tabla en el abdomen, detrás de las últimas costillas en los flancos, es el que se utiliza para cuando hay torsión uterina. Y se utiliza dependiendo si la torsión es oral o antioral. Entonces es diferente el rolling, pero es igual, ¿no? O sea, se llama rolling. Pero cuando ponemos una tabla y una persona encima de ella, en esa zona es para mantener el útero, digamos, in situ, mientras el caballo da la vuelta hacia uno u otro lado.
pero cuando se utiliza la tabla es solamente para torsión uterina y la técnica que mostró Cristian acá es para cuando hay entrapamiento nefroesplénico. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta dirigida para usted. Nos comentan que en un caballo que reincide y hay que hacer una laparotomía por línea media, ¿es posible hacer la reducción del espacio nefroesplénico por este abordaje quirúrgico? No. Realmente para generar esa reducción del espacio, uno lo puede hacer pero por laparoscopia. Ahí sí que hay dos técnicas para reducir ese espacio, ya sea la unión del peritoneo con el vaso o de cerrar el ligamento nefroesplénico, pero es necesario hacerlo por laparoscopia, porque uno por el abordaje de la laparotomía normal no alcanza, no es posible llegar hasta ese sitio anatómico y realizar la cirugía. No es posible. Reinaldo, ¿tienes alguna pregunta lista o sigo con la que tengo yo? Sí, continúa. Aquí hay una pregunta de un colega, Andrés Villamil, que nos pregunta, después de sacar adelante el caballo con ese manejo, ¿en cuánto tiempo podría iniciar competencia o entrenamiento? Normalmente a la semana. Se le da una semana de acondicionamiento desde el punto de vista de dieta, más que todo. Las recomendaciones de dieta, que es la introducción lenta a lo que sean granos o concentrados, mucha fibra, lo que es pasto, heno. Se le da como una semana de descanso, pues más que todo para la adecuación de la dieta, y ya la semana puede volver a su función zootécnica normal. Aquí desde México, el doctor Martín López quiere preguntarle al doctor Cedeño, al doctor Alejandro, le pregunta si podría describir a grandes rasgos cómo se realiza la ablación del espacio nefroesplénico y si también pudiera hacer un comentario terminando esta aclaración. Para ser sincero, no tengo ninguna experiencia en la laparoscopia. Ahí están todas las referencias bibliográficas y lo que uno puede buscar, pero la verdad en mi práctica y en mi experiencia no tengo ni idea de hacer laparoscopia. No sabría cómo. Podría decirle cómo dicen los artículos, ¿no? Cómo se hace, pero sería irresponsable de mi parte tratar de explicar algo que no he hecho. Entonces, no, realmente no tengo ningún tipo de experiencia por laparoscopia. Comprensible. Muchísimas gracias, doctor. Lina Duque, doctor, buenas noches y muy buena charla. ¿Cuál sería el procedimiento en un paciente geriátrico? ¿Y con qué frecuencia nos vemos con este tipo de patologías en este tipo de pacientes? Bueno, dentro de la estadística, generalmente son caballos jóvenes, pero tuvimos un caso de un caballo de 23 años, en la cual, pues obviamente el riesgo es mayor, ya que sí está reportado que en pacientes geriátricos no estaría recomendado el uso de la adrenalina, por lo que expliqué en la charla, pero no tenía opción quirúrgica, la única opción que tenía era médica. Nos arriesgamos a realizar el procedimiento y salió bien. Lo indicado, lo recomendado por la literatura es no realizarlo. Tuvimos ese paciente, lo realizamos, no tuvimos complicaciones al respecto, no hubo ningún efecto contralateral del uso de la adrenalina, pero es un N de 1. Entonces,
resulta muy subjetivo. No podemos decir que ya con solo ese paciente lo utilicen en los geriátricos. Sería irresponsable de nuestra parte, más teniendo en cuenta que hay estudios que reportan que no está recomendado. Entonces hay que tener esa salvedad, ¿no? No es una opción de primera mano, pacientes geriátricos. Nosotros lo hicimos, insisto, es un N de 1 con un paciente y nos salió bien. Igual si no hubiera salido mal, lo hubiera dicho, no hay ningún lío, pero pues digamos, los reportes están, la literatura lo reporta, entonces en mi caso sería muy cuidadoso con el uso de este tratamiento en pacientes geriátricos, obviamente sumado a todo su componente sistémico. Doctor, yo creo que ya esta sería la última pregunta, si no me equivoco. Sí. Y nos pregunta María Puerta si han utilizado la etilefrina para resolver estos atrapamientos nefroelénicos. No, solo hemos utilizado adrenalina, por lo que les digo, aquí no tenemos la disponibilidad de utilizar epinefrina ni felinefrina en administración sistémica intravenosa. Por eso nos generó la curiosidad, teniendo en cuenta que los mecanismos de acción son similares con las salvedades que vimos en la charla, de utilizar la adrenalina, que es la que tenemos a disposición. No tenemos disposición de esos otros medicamentos, están en forma de colirios, gotas para los ojos, obviamente no nos van a servir de nada, a no ser que el caballo tenga algo en los ojos, pero el resto no. Entonces, el uso exclusivo de esta terapéutica por nuestra parte ha sido con adrenalina. ¿Una pregunta más o ya cerramos las preguntas? No, como guste el doctor Cristian. Si el doctor tiene tiempo, con gusto la responderá, creo yo, ¿no? Sí, no, yo tengo todo el tiempo, pues no va a salir de la casa, entonces. No tiene a dónde huir, digamos. Recordemos que el tiempo de nuestros colegas que están participando también es valioso, pues, ¿no? Y deben estar también pendientes de su familia, ¿no? Creo que sí. Sí. Para poder cerrar entonces No, si esta tienen más ronda de preguntas, preguntas, la última sería, ¿qué tan viable sería una esplenectomía en un animal con reincidencia? La verdad sería muy riesgoso. O sea, ya el simple hecho de la esplenopexia se considera dentro de las opciones quirúrgicas para evitar reincidencias, dentro de las más riesgosas. Creo que una esplenectomía, no digamos, en equinos, no sé, Alejo, si tenemos experiencia, no están reportados, no ocurre como en pequeñas especies. El riesgo es muy grande, es un órgano muy grande, el sangrado que puede presentar por la manipulación del vaso, no creo que sea una opción de vida, la verdad. No sé si Alejo tiene alguna experiencia en literatura o algo que reporte ese procedimiento. No, realmente no. Realmente creo que por ahí leí algo con respecto a algún tipo de tumor ahí, pero es una esplenectomía parcial. No. Es que el vaso del caballo es muy grande y tiene demasiados vasos y creo que es un riesgo muy berraco entrar a tratar de removerlo, y fuera de eso, la aproximación quirúrgica no es tan sencilla. Entonces no creo que sea algo, digamos, de mis primeras opciones para un caballo que tenga reincidencia de atrapamiento nefrosplénico, no la tendría en cuenta. Yo creo que de esta forma, perdón. Sí, quería acotar algo. Bueno, viendo la calidad de la charla, la diferente clasificación, tenemos un 73% de excelente. No sé si llegan a ver sus pantallas. Ha sido todo un éxito la charla del doctor Cristian. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristian, gracias a ti. Gracias a ti por el apoyo. Bueno, creo que estamos dando por concluido la charla del día de hoy. No, sin embargo,
invitarlos para mañana, donde vamos a tener en la sala como invitado al doctor Alejandro Cedeño, que ya lo están escuchando, ¿no? Ya mañana le pueden preguntar más directo. Así que preparen sus preguntas para mañana. Mañana estaremos hablando de cirugía abdominal, enfocado al síndrome abdominal agudo, ¿no? No sé, unas últimas palabras, Cristian. Bueno, no, agradecerles por el espacio. Esto es, en esta época de aislamiento resulta bastante agradable compartir con colegas, con amigos, un poquito de lo que hacemos acá. Espero que sea de uso para ustedes en un futuro. Es una opción terapéutica no solo intrahospitalaria. Algunos colegas ya acá en la Sabana lo hacen en campo, teniendo en cuenta pues las herramientas diagnósticas y que sea posible realizarlo, obviamente. Pero no, primero que todo agradecer al doctor Ellinson por la invitación y bueno, acá seguimos para lo que ustedes necesiten. Y bueno, lo importante es seguir enriqueciendo este gremio con los conocimientos y las experiencias que tengamos cada uno. Agradecido contigo, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Te lo agradezco por el apoyo incondicional, tanto a ti, tanto al doctor Alejandro como al equipo de Clínica Equina. Doctor, muchas gracias de parte de todo el equipo de Webinar Perú. Gracias por su tiempo y por haber compartido con todos nosotros un poco de su experiencia. Esperamos después de esta cuarentena Disponibilidad. tenerlo por aquí, por Perú muy pronto. Nuevamente de visita para la Eso cachimba. espero, Así es. eso espero, O si no, eso nosotros espero y Sí, ustedes también están. realmente muy agradecido también muy agradecidos también con el doctor Alejandro por su participación especial en esta charla. Estamos muy agradecidos también con todas las personas que se han podido conectar a través de esta plataforma y a través también del Facebook Live, que ha sido de gran ayuda y de suma importancia para la capacitación del gremio. Entonces, creo que de esta forma podemos dar por terminada este día de ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches con todos. Nos encontramos otra vez el día de mañana. Pronto, Lina, pronto te estaremos enviando el libro. Pasa que tengo muy mala cobertura. Disculpen, los libros van a llegarles pronto. Buenas noches con todos de parte de todo el equipo Webinar Perú. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. ¿Siguen allí?